Bendiciones. Hoy quiero traer una reflexión de la palabra de Dios que está basada en el Evangelio según San Juan capítulo 3 y en la conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy importante en Israel. El Señor Jesucristo dijo: tú eres maestro de Israel. No dijo eres uno de los maestros, sino que dijo tú eres maestro de Israel, hablando de la importancia que este hombre tenía en el pueblo de Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que vivía conforme a la tradición de sus padres, conforme a la secta más estricta de su tiempo, que eran los fariseos. Un hombre que conocía de inicio a fin la ley de Dios, que conocía los escritos de los profetas, y no solo eso, sino que también conocía la tradición que tenían los fariseos, que habían dejado sus rabinos, y él era un hombre muy meticuloso en el cumplimiento de la palabra de Dios, un hombre que se esforzaba, un hombre que era de buen testimonio en el pueblo de Israel. Pero es sorprendente porque este hombre, con todo lo que era, si nosotros vemos en el plano natural, era un hombre que de seguro estaba dentro del reino de los cielos y que tenía salvación. Pero este hombre, inquietado porque dentro de su ser había un testimonio de que no le alcanzaba lo que era para poder ingresar al reino de los cielos, y va y busca a Jesús de noche y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Yo sé que tú eres maestro en Israel y que tú eres enviado por Dios, porque nadie que no sea enviado por Dios puede hacer las obras que tú realizas. Señor, háblame, dame testimonio, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor, es sorprendente lo que le dice. Le dice en el versículo 3 del Evangelio, capítulo 3, dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 5 vuelve y le dice, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles que dije, os es necesario nacer de nuevo. Es importante el nacimiento de nuevo, un nacimiento que es producido por el Espíritu Santo. Él dijo, lo que es de la carne, carne es. Hay una creencia arraigada en nuestra sociedad, y es que todos somos hijos de Dios. No, hay que nacer de nuevo para poder ser hijo de Dios. Somos creación de Dios y eso es muy diferente. Para ser hijos de Dios tenemos que nacer por el Espíritu Santo. Y es necesario, dijo el Señor, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios y para poder entrar en el reino de Dios. Es necesario el nacimiento por el Espíritu de Dios. ¿Cómo logro yo nacer por el Espíritu? Hay que obedecer a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Una persona que no atraviesa por el arrepentimiento, que se arraiga en la vida que ha llevado siempre, en sus creencias, en sus filosofías, en su religión, en su manera de buscar a Dios, en que yo busco a Dios a mi manera como me lo han enseñado. Si no renuncia a todo esto, si no muere, si no se arrepiente de ese estilo de vida, de esa conducta que continuamente lo lleva al pecado y que cree que Dios le acepta simplemente porque Dios es amor, esa persona no puede experimentar el nacimiento de nuevo. Necesitamos primero arrepentirnos para poder ingresar al reino de los cielos, para que nuestra alma, nuestro ser interior se abra a la presencia de Dios y podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Dios nos ama, pero no nos acepta como somos. Él nos llama al arrepentimiento. Es necesario atravesar el arrepentimiento para poder nacer de nuevo. Lo segundo que dijo es, crean en el Evangelio. El Evangelio radica en lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario. El Evangelio significa buenas noticias. La buena noticia es que yo no tengo que ganar la salvación por mis obras. Yo no puedo hacer obras de justicia que me salven. Solo consigo la salvación
por lo que Jesús logró en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Jesús derramó su sangre para lavarme y limpiarme y hacerme acepto delante del Padre. Cuando yo me arrepiento, es decir, abandono mi filosofía de vida, mi religión, mis creencias, mis ideologías, las abandono, las tiro a la basura y vengo y acepto el mensaje del Evangelio, que es por gracia, que es un regalo la salvación. Entonces, cuando yo doy estos dos pasos, el Espíritu Santo viene y mora en mí. Hay un nacimiento de nuevo. ¿Cómo sé que nací de nuevo? Es sencillo. Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así son todos los que son nacidos por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que no lo podemos explicar. No sabemos cómo ocurre, pero algo sí estamos seguros, es que hay evidencias. Sabemos que el viento sopla. ¿De dónde viene? No lo sabemos, pero sí hay evidencias de que el viento está soplando. En tu vida y en mi vida deben haber evidencias de ese nuevo nacimiento. El nacimiento por el Espíritu me habilita para entrar al reino de los cielos y para vivir conforme a la naturaleza del reino, que es una naturaleza espiritual, no es una naturaleza carnal. Yo no puedo agradar en la carne, yo no puedo andar en la carne siempre me va a llevar al pecado. Tengo que entrar en la naturaleza del reino de los cielos y es la naturaleza del Espíritu, es la atmósfera del Espíritu, es la vida que el Espíritu Santo produce en nosotros. El Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, Él nos santifica, nos transforma, cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de ver la vida, nos lleva a vivir la vida a la manera de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso necesitamos la presencia de Él. Tanto así la necesitamos que el apóstol Pablo dijo, oren en el Espíritu. Dijo, anden en el Espíritu. Necesitamos la vida del Espíritu Santo para poder caminar en el reino de los cielos, para poder ingresar, para poder cumplir los estándares del reino, para poder manifestar la naturaleza del reino y compartir el reino de Dios con otras personas. Si no nacemos de nuevo, no podemos hacerlo. He aquí la importancia del Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Nada nos conviene más, sino que el Espíritu Santo esté aquí. Y ese debe ser nuestro mayor anhelo. Amigo, amiga que me estás viendo a través de este video, yo te animo a que procures la vida en el Espíritu Santo. Si no has nacido de nuevo, vamos, entra por el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Y si ya has nacido de nuevo, pero estás seco en tu vida espiritual, te animo a que busques la llenura del Espíritu Santo, porque cristianos carnales no entran al reino de los cielos. Estás profesando solo una religión. Necesitamos la vida del Espíritu. Necesitamos la vida que produce el Espíritu, la vida sobrenatural que da el Espíritu Santo. Y solamente lograremos la llenura del Espíritu Santo cuando nosotros lo buscamos en intimidad, cuando rendimos nuestra vida a Él, cuando vamos en oración a Dios. Un cristiano que ora es un cristiano que vive en el Espíritu. Y un cristiano que vive en el Espíritu es un cristiano que no peca. Y el cristiano que no peca es el cristiano que manifiesta la vida de Dios aquí en la tierra. Entonces, el mensaje de hoy es a que procures el nacimiento en el Espíritu, que procures la llenura del Espíritu, que procures vivir en la presencia del Espíritu Santo. No hay cosa que nos convenga más en este mundo que vivir por el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga.